Hola, ¿qué tal familia de Iglesia de la Ciudad? Estoy feliz de poder compartir con ustedes un mensaje en este día como parte de la serie que hemos titulado Una visión cristiana del futuro. Estamos revisando los últimos capítulos de Mateo y allí es en donde encontramos un momento muy significativo porque Jesús está dándole una enseñanza a sus discípulos. Un momento antes de esta enseñanza, los discípulos habían hecho una pregunta: Señor, dinos, ¿cuándo serán los tiempos y cuáles serán las señales de tu regreso, de tu segunda venida? Y Jesús les hace ver que no es tan importante el cuándo, sino lo más importante es el cómo vivimos hasta que ese momento llegue. En algún momento les dice: mira, no es tan importante, no te preocupes, nadie sabe cuándo va a ser, preocúpate de la manera en la que estás viviendo mientras este momento llegue. Y hemos escuchado extraordinarios mensajes en los que hemos escuchado cómo la certeza del regreso de Jesucristo puede cambiar el enfoque con el que vivimos en nuestro presente. Y Jesús, bueno, en su mejor estilo, para que los discípulos puedan comprender esta gran verdad, les hace una serie de historias, una serie de parábolas. Y bueno, ya hemos escuchado algunas como estos tiempos serán como los días de Noé. Los padres de familia cuando no saben cuándo va a venir un ladrón y están siempre alertas y siempre esperando y preparados para si este día pueda llegar. La imagen de un siervo prudente que en todo momento está esperando la llegada de su amo. Y el último mensaje que escuchamos respecto a estas 10 mujeres que están esperando el regreso del novio. Y el día de hoy lo que vamos a ver es una historia más en la que Jesucristo enfatiza a los discípulos cuán importante es darnos cuenta de lo valioso que es tener una actitud de espera, una actitud expectante por esta segunda llegada de Jesucristo. Así es que lo que vamos a estar viendo el día de hoy está en nuestras Biblias, en el capítulo 25 de Mateo, del 14 al 28. Y bueno, vamos a empezar con esta historia y yo quiero que la comentemos o la platiquemos como si fueran una obra de teatro. A mí me encanta el teatro y me encanta porque el dramatismo, a diferencia de las películas, el dramatismo es vivo. Uno puede imaginarse que está en el escenario y uno puede sentir la tensión, uno puede sentir las emociones y la verdad es una experiencia única. Entonces, a mí me gustaría que pensáramos en esta nueva parábola como si fuera una obra de 3 actos, en donde vamos a ver 3 protagonistas. Y vamos a descubrir si es que todos tienen el rol protagónico. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los personajes de soporte? ¿Cuáles son las escenas más dramáticas? Así es que sin más, me gustaría compartirte esta historia y solamente piensa, mientras vamos narrando esta historia, ve pensando esto. ¿Por qué es importante conocer al protagonista? Porque podemos perdernos con la idea de confundir que tal vez, como lo vamos a ver ahora, ciertas personas son las figuras preponderantes en la historia. A mí me sucede que cuando voy al teatro y veo una obra y me equivoco de quién es el protagonista, pierde sentido la historia. Pierde totalmente sentido la historia. Porque toda la historia, todos los hechos, todas las escenas, todos los personajes de soporte giran alrededor del personaje protagónico. Y es que, ¿sabes? Si nosotros conocemos quién es el protagonista, podemos comprender la historia. Y es mi deseo que esta parábola que Jesús narra, podamos verla a través de esta obra y podamos también identificar al protagonista. Así es que bueno, sin más, ¿qué te parece si abrimos nuestras Biblias y podemos leer ahí en Mateo, capítulo 25, y los versículos van a ser del 14 hasta el final de ese capítulo. Ahora bien, la historia, y que ya la escuchamos en la lectura hace un momento, la historia narra a un hombre que tiene, solamente se dice hombre, un hombre que tiene 3 siervos y que tiene ciertos bienes. Ese es digamos, el argumento principal de la obra de teatro. Y normalmente, si tú has escuchado antes esta historia, normalmente el foco se pone
en los protagonistas pensando que son los siervos. ¿Has escuchado? De hecho, si tu Biblia tiene algún título antes de este texto, dice parábola de los talentos. Fíjate que ese es el otro error, pensar que los protagonistas son los talentos, el dinero, los bienes que tiene este amo y que se los deja a los siervos. Y yo creo que ese es un error. Ni los siervos, ni los talentos son los protagonistas de la historia. Yo quisiera que me acompañaras el día de hoy a descubrir que el protagonista principal es el hombre. Es este amo, es este señor que tiene siervos, que tiene bienes y que es el eje de la historia. Porque, ¿sabes? Nosotros podemos entender claramente que este hombre se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Así es que la historia no es sobre siervos. La historia no es sobre talentos. La historia es sobre Jesucristo. Y si nosotros podemos entender cuáles son las características, cuál es el carácter que tiene este protagonista, en este caso Jesús, vamos a poder llegar a conocerle más. Y qué hermoso es poder saber que podemos conocer cada día más de la persona de Jesucristo. Recuerda, si conocemos al protagonista, comprendemos también la historia. Y sabes, esta también es nuestra historia. El día de hoy vamos a poder descubrir 3 características de Jesucristo. La primera es su soberanía. La segunda es su fidelidad. Y la tercera es su justicia. Te invito a que veamos esta obra de teatro. Imagina que se abre el telón y empieza la primera escena. Esta primera escena abre con mucho movimiento. Es una escena realmente de acción. Permíteme leer entonces, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Todo está lleno de acción. Y lo interesante es que aquí toda la acción la realiza el hombre. Mira, la primera frase de Jesucristo para narrar esta historia no habla de los siervos, no habla de los bienes, habla del hombre. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Y ahí es donde tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Mira toda la acción. Él decide irse y entonces llama a sus siervos, entrega sus bienes, reparte como él quiere, sabe y conoce la capacidad de cada uno. ¿Pudiste identificar los verbos de acción? Decide irse, llama, entrega, reparte, conoce. Este es un hombre que tiene autoridad. Este es un hombre que tiene conocimiento. Este es un hombre que tiene poder y también capacidad de decisión. Eso es ser soberano. Ahora, de manera muy interesante, es que la historia no tiene que justificar, de hecho no lo hace, no justifica de dónde viene este poder, de dónde viene esta decisión, de dónde vienen estos bienes, o por qué tiene capacidad de decidir. Simplemente lo da por hecho, lo da por sentado. Nos permite ver que una parte del carácter de este hombre es su soberanía y nuevamente su capacidad de autoridad, de poder y de decisión. Jesucristo es soberano. Él es el que tiene la capacidad de saber de cada uno de nosotros qué es lo que podemos hacer. Él nos conoce a profundidad. Él tiene todos los recursos de toda la historia, de toda la creación a su alcance. Y Él tiene la capacidad de decidir qué hacer con ellos. A ti y a mí nos ha dado ciertos dones, ciertos bienes, ciertos talentos, ciertos recursos. Nos ha permitido vivir aquí, hoy, en nuestro tiempo. ¿Tú crees que es un error o es una equivocación que estemos viviendo en medio de esta pandemia, de estas circunstancias tan complicadas? ¿Crees que se salió del guión esto en la historia que tenía escrita Dios? ¿Crees que hubiera sido mejor que vivieras en otra época, en otro momento, que nunca hubiera salido, no sé, de los 80s? O que nunca hubiera salido, no sé, del año 2000, del 2010 al 2015, cualquiera que haya sido la mejor época en tu vida. ¿Este es un error en el script? ¿Alguien se equivocó en la escena? De ninguna manera. Dios sigue manteniendo el control y nos permite ver que Jesucristo
es soberano sobre la historia. Por eso es tan importante conocer y entender quién es el protagonista de la historia, para poder entonces comprender nuestro rol dentro de ella. Fíjate también, lo interesante es que todas las acciones que él está realizando aparecen en una frase muy corta. Es como si fuera solamente el preámbulo, pero en realidad nos está pintando toda la escena. Nos está dejando ver que más adelante algo va a venir. Porque termina la frase diciendo, y se fue, y se fue. Ahora, damos por sentado, porque nosotros leemos rápidamente que él regresa. Pero quiero que te pongas en el lugar de los siervos. ¿Qué sabían ellos de su amo? ¿Qué sabían ellos respecto a justamente su carácter? Porque de la manera en que ellos supieran algo sobre él, iba a marcar la manera en la que iban a vivir. Y vamos a ver más adelante cómo tenemos distintas reacciones y distintos comportamientos. Ahora, antes de ir adelante, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión. Estamos hablando de una imagen de Jesucristo de autoridad, de poder, de capacidad de decidir. ¿Cómo te sientes tú con esta imagen de Jesucristo? Es posible que algunos nos sintamos satisfechos, nos sintamos seguros, nos sintamos inundados de una paz, de saber que Él tiene el control de las cosas, que Él conoce nuestra historia y conoce el final de la historia. Él ya leyó todo el libreto y ha escrito este libreto para ti y para mí. Pero también es posible que algunos de nosotros, ante esta imagen de autoridad, nos sintamos intimidados, nos sintamos enojados, nos sintamos tal vez violentados. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué si yo tengo la capacidad de decidir, las circunstancias están fuera de mi control? ¿Por qué Dios, que es un Dios, no sé, de amor, de justicia, de perdón, de gracia, de misericordia, por qué permite que haya el mal? ¿Por qué permite que las personas sufran? ¿Por qué permite las pérdidas? ¿Por qué permite el dolor? Si tienes esta pregunta, yo estoy seguro que el segundo acto y el tercer acto nos van a ayudar a conocer más del carácter de Jesús. Por ahora, cuando este hombre se va y deja sus bienes a sus siervos, termina el primer acto. Te invito a que pasemos al segundo acto. Se abre el telón y alcanzamos a ver nuevamente mucha actividad, mucha actividad. Voy a leer el versículo 23. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este segundo acto tiene 2 partes. Aquí al inicio vemos, ya sin la presencia del Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué continúa con la historia? Y tenemos entonces a los siervos teniendo distintas reacciones. 2 de ellos están en acción, están trabajando, están respondiendo ante las expectativas que ellos conocen de su amo. Pero uno de ellos también está respondiendo, aunque de una manera bastante diferente. Podemos ver entonces que hay distintas maneras de responder ante una misma situación. Mira, los 3 conocían a su amo. El amo conocía a los 3. Y sin embargo, hay diferentes respuestas. Y la pregunta tendría que ser ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que teniendo la misma información actúan diferente. Porque hay personas que sabiendo de manera similar cuáles son las circunstancias, actúan de manera diferente. Y la diferencia es porque hay quien tiene conocimiento, pero no comprende la historia. Se confunde. Hay 2 siervos que entienden que el protagonista de la historia es el hombre, es el Señor, es Jesucristo. Pero hay uno de ellos que piensa que el protagonista es Él. Y por eso tiene miedo y por eso actúa de una manera diferente. Y por eso lo que prefiere es esconder el talento que se le había dado.
Piensa que la parte importante es Él. ¿Qué va a pasar? No se me vaya a perder. Porque mira, también damos por sentado que todo el mundo va a ganar. Pero sabemos que siempre hay riesgos cuando se ponen a trabajar los dones que se reciben, los recursos económicos. Y como ya sabemos la historia, sabemos que se gana, que los que lo ponen a trabajar, el de 5 gana 5, el de 2 gana 2. Pero ¿y qué tal si lo hubieran perdido? Y eso no los paralizó. Sin embargo, hubo uno que sí se paralizó, porque no había comprendido quién era el protagonista de la historia. Él se había puesto en medio de la historia. Y ese fue su error. Y ese fue su error. Entra un momento de dramatismo. Entra un momento de dramatismo porque alcanzamos a leer que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregla cuenta con ellos. Este es el momento dramático. Este es el momento en lo que los que escriben historias le llaman el nudo de la historia. Están en plena actividad y en eso, en la escena, en el escenario, entra el Señor y va a pedir cuentas. Gran dramatismo. Y vamos a adelantarnos para ver lo que sucede. No vamos a leer los versículos, pero sabemos más o menos qué es lo que está sucediendo. Y entonces Él llama acá a uno por uno y bueno, hay 2 de ellos que responden prácticamente de la misma manera. Le dicen, tú me diste 5 talentos o 2 talentos, me los entregaste, aquí están otros 5 o aquí están otros 2. Los primeros 2 siervos le dan exactamente las mismas cuentas. Y bueno, el Señor también les da la misma respuesta. Y quiero que notes esta respuesta porque es muy importante. Recuerda que Él está ejerciendo su soberanía, pero en la respuesta vamos a encontrar cómo Él revela su fidelidad. Porque Jesucristo es fiel. Es fiel y mira de qué manera lo refleja. La respuesta del amo nos dice esto. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No podemos pasar rápidamente esta parte, porque es la culminación del momento dramático. Y quiero volverte a repetir estas partes porque son muy importantes. Guárdalas en tu corazón, recuérdalas, escríbelas, haz algo para que las mantengas en tu corazón. La fidelidad de Jesucristo se refleja cuando Él dice, bien, buen siervo y fiel. Porque, ¿sabes? Ahí lo que está haciendo es reconociendo. Él está reconociendo el trabajo. Él está reconociendo la actitud. Él está reconociendo la respuesta que tuvieron estos 2 siervos. Bien, buen siervo y fiel. Puedes imaginarte si la persona más importante del mundo, la persona más importante de la historia, pudiera verte hoy a los ojos y te dijera, bien, bien, lo has hecho bien, eres fiel, eres muy bueno en lo que has hecho. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Pero no solamente hace esto, su fidelidad también se refleja no solamente en su reconocimiento, sino también en que recompensa esta actitud. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. No solamente hay un reconocimiento, viene también la recompensa. Y aquí también damos por hecho que el Señor tenía que recompensar a los siervos. Pero no era así, recuerda su soberanía. Él puede dar y Él puede quitar, Él no tenía que hacer nada. Pero muestra aquí su fidelidad al decir, voy a reconocer y recompensar la manera en la que has vivido hasta que yo regresara. Y en tercer lugar, lo que podemos encontrar para entender su fidelidad es el regocijo. Cuando le dice, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad de Jesucristo se reconoce en que Él sabe reconocer, Él sabe recompensar y Él te llama para que te regocijes con Él. Tremendo carácter de nuestro Señor Jesús. Un Dios soberano y un Dios que también es fiel. Pero también déjame hacerte una pregunta. ¿Y qué tal si no hubiera sido así? ¿Y qué tal si no hubiera recompensado, si no hubiera reconocido, si no hubiera llamado al regocijo a sus discípulos?
¿habría sido una historia diferente? ¿Habría sido un momento menos dramático? Yo creo que el Señor nos está permitiendo saber que hubo un siervo que no se comportó de esta manera para que nosotros podamos poner mucho más atención, mucho más atención. Por ahora, podemos reconocer que hay dos siervos que reconocen quién es el protagonista en esta historia y por lo tanto pueden entender todo el contexto en la historia y su rol dentro de ella. Cerremos el telón de este segundo acto y abramos el telón para el tercer y último acto. Seguramente hace un momento te quedaste pensando que se me había olvidado el tercer siervo, pero no. Me he permitido incluirlo yo en un tercer acto para hacer una pausa dramática. Porque sí, hay recompensa, hay reconocimiento, hay regocijo para dos de ellos, pero tú y yo sabemos que falta uno, el que no respondió de la manera esperada. Y entonces podemos leer, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y reconoces donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Wow. Esta escena se abrió teniendo a este hombre, a este señor, con los dos siervos que han recibido recompensa, reconocimiento y regocijo. Y tenemos a este nuevo siervo. Y este nuevo siervo da una respuesta un poco más elaborada. Digamos que no da resultados para aquellos que estamos en los negocios. No habla de resultados, habla del proceso. Y él dice, yo sabía, yo te conozco, yo sé que exiges, yo sé que pides cuentas, yo reconozco tu soberanía, pero no conozco al protagonista. Y pienso que yo soy el protagonista y tuve miedo. Qué triste historia. ¿Por qué no pensar en los tres siervos que los tres entregaron buenas cuentas? Porque el Señor nos quiere llamar la atención por si es que alguno de nosotros hemos perdido el enfoque de quién es el verdadero protagonista en esta historia. Este siervo conoce del Señor, pero no actúa como si le conociera. No actúa como si le conociera. Y aquí yo tengo que reconocer que muchas veces en mi vida, ante la incertidumbre del futuro, yo sé quién es Jesucristo. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé todos los milagros, la manera que nos ha dado provisión a mi familia, la manera en la que ha usado a personas alrededor mías. Las personas que me han dado cuando yo menos lo esperaba y sé que fueron movidas por el Señor. La manera en la que Él ha resuelto situaciones complicadísimas de salud, de accidentes, de pérdidas, de darme gracia frente a personas de manera increíble, de traerme a lugares como otra ciudad, otro país, y extenderme gracia al multiplicarme a mi familia, al darme oportunidad de seguir sirviéndole, de poder ser útil para otros. ¡Wow! Yo conozco a ese Señor. Pero a veces ante la incertidumbre del futuro, tengo miedo. Me invade un temor de no poder controlar las cosas, de que el futuro no sea como yo me lo espero, como yo lo tengo planeado, como yo me ilusiono por él. Y es que en ese momento, como este tercer siervo, yo estoy perdiendo la visión de quién es el protagonista. Y quiero que yo quiero ser el protagonista de la historia, yo quiero que en la historia yo sea el que brille, quiero que en la marquesina esté mi nombre en primer lugar, cuando ese no es mi rol. El rol de protagonista es de Jesucristo, un Dios soberano, un Dios fiel y que también es un Dios justo. Y justamente ante esta situación, ante este siervo, ante la respuesta de este siervo, es que podemos conocer este tercer grado o esta tercera característica de Jesucristo, su justicia. Porque la respuesta tiene que ser de acuerdo a las circunstancias. Y le dice, siervo malo y negligente, si sabes, si me conoces, debías de haber dado mi dinero a los banqueros para que al volver
recibiera lo mío con intereses. Me encanta porque Jesús enfatiza aquí 3 veces su soberanía y su fidelidad. Él dice, mi dinero. Al volver a recibir lo mío con intereses. Él enfatiza estas características que el siervo conocía, pero que no vivía de acuerdo a ellas. Y entonces le dice, quítenle el talento que tiene, dénselo a otros, a los que sí saben administrarlo, y échenle fuera en las tinieblas, y en donde es el crujir de dientes, y ahí será también el llanto. Un desenlace terrible, terrible. Y nuevamente yo me pregunto aquí, pero Señor, ¿por qué no fuiste indulgente? ¿Por qué no fuiste misericordioso? ¿Por qué no le extendiste gracia a este hombre que, se equivocó? Tuvo un desliz. Fue un momentito de duda. ¿No podrías haberlo perdonado, Señor? ¿Y sabes algo? La justicia de Jesucristo se manifiesta aquí en darle el pago que merece, no a este tercer siervo, sino en el pago que le dio a los primeros 2. La manera en que los reconoció, la manera en que los recompensó y la manera en que los trajo a su regocijo. Ahí es donde podemos ver la justicia de Dios. No en las consecuencias de aquel que no sabe reconocer quién es el protagonista en la historia, sino en la manera en que se comporta con aquellos que sí lo reconocen. A mí me gustaría que mientras va cayendo este telón del tercer acto y se queda allí la historia, que puedas pensar con cuál grupo te identificas. Si con estos siervos que están expectantes al regreso de su Señor y reconocen cuál es su rol en la historia, o de este tercer siervo que está viviendo y vivió con miedo y que no entrará al regocijo del Señor. El miedo puede paralizar. El miedo puede nublar tu visión del futuro. El miedo puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. Y por eso me encanta que Jesucristo sea identificado como príncipe de paz. Aquel que trajo una paz que el mundo no conoce. Jesucristo, cuando ya resucitado, se presentaba ante sus discípulos. Y los discípulos tenían miedo y tenían una incertidumbre. No estaban entendiendo la historia. Se había ido el protagonista. No sabían qué iba a pasar y estaban temerosos. Y cada vez que Jesucristo se presenta a ellos, les dice la misma palabra, el mismo saludo. Paz a vosotros. No teman. Yo te quiero decir hoy que cualquiera que sea la incertidumbre que tengas hacia el futuro, por más difícil que sea la situación, o por más complicada que sea tal vez en bonanza, en tus negocios, y que de todas maneras no sepas si esto va a seguir hacia el futuro, la respuesta la tiene Jesús para ti y es la misma. Paz a ti. Paz a ti. Sería hermoso que tú pudieras reconocer que el papel protagónico en la historia, en tu vida, es la de Jesucristo. Ven y conócelo y recibe su paz. Que Dios te bendiga.